comenzar. Y pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de finalizar con ese tema relacionado con Rousseau. Ayer vimos algunos conceptos tomados del archivo, el documento, datos más importantes de los módulos 6 y 7. No, son 5 y 6, ¿verdad? De Rousseau. Módulos 7 y 8, 7 y 8 de Rousseau, porque el 5 y el 6 es Montesquieu. Entonces vamos a utilizar siempre este material. Nos quedamos un poquito a la mitad con la finalidad de que toquemos lo más importante de este módulo. ¿Ok? En el caso de Montesquieu, de Hobbes, de Rousseau, estamos viendo algunas generalidades que tienen que ver con el cambio a ver, con el cambio del paradigma político. A ver, voy a dejar de compartir aquí porque se fue del paradigma político de la época en función con lo que había existido hace muchísimos años y lo que estaban proponiendo ellos. Buenas tardes. A ver, ¿quién comentó más por acá? Bueno, ya tenemos a Carla, ya tenemos a Sofía, ya tenemos a Sinai. Perfecto. Muy bien, entonces ayer comentábamos a grandes rasgos, o de manera específica más bien, que la propuesta general de Rousseau tiene que ver con establecer una democracia en la que la mayoría de las personas pudieran participar en la elaboración de las leyes, en donde las leyes se establecieran mediante la opinión o la participación de lo que se llama o lo que llamó Rousseau la voluntad general, que es, como su nombre indica, la democracia, la opinión de la mayoría. Comentamos algunos riesgos, ¿verdad?, que hay en la cuestión de la democracia cuando personas que son la voluntad general, pues a veces utilizan ese poder que les da la mayoría para tomar ciertas decisiones. Y lo que en la teoría política de Rousseau propone es que todo eso en teoría debería ser para el interés público. Y ese interés público es definido bajo el concepto de libertad general. ¿Se acuerdan cómo le llamaba Montesquieu a este término? Este término donde habían leyes que permitían que uno pudiera vivir en paz, en sociedad, y que pudiera tener la protección de su vivienda, de sus propiedades. ¿Cómo le llamaban? De hecho, en el repaso que les tengo mandado, ahí está esa definición. Si quieren buscarlo rápidamente y me dicen cómo se llama. ¿Cómo le llamaba Rousseau a esa, no Rousseau, Montesquieu? La asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades. ¿Cómo le decía Montesquieu a eso? O más bien, Rousseau dice eso. Rousseau dice eso. Rousseau dice la asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades le llama derecho público. ¿Ok? Derecho público le llama. Y Montesquieu, aquí está el Montesquieu. Tenemos aquí la definición. Decía él que el derecho o la ley en general tenía la capacidad de convertirse en leyes particulares que pudieran garantizar esa sana convivencia y esa
ese sentimiento de libertad que tiene la gente al saber que hay leyes particulares que condenan o que facilitan la participación en sociedad. ¿Ok? Entonces, son dos definiciones. Rousseau define la libertad general como la voluntad que atiende el interés público y le llama derecho público a ese conjunto de leyes que permiten la sana convivencia. Y entonces él dice, entonces vamos a tomar en cuenta todo esto. De acuerdo a todo esto que estoy comentando, dice Rousseau, el régimen o el gobierno legal, desde mi punto de vista, debería ser el republicano. Y aquí tenemos una pregunta que es una pregunta clásica. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno democrático y un gobierno republicano? A ver, ¿saben ustedes que en Estados Unidos hay gobiernos, están los demócratas y los republicanos? En teoría, la forma de gobierno es el republicano y el democrático es la manera como se llega a un gobierno. Sin embargo, en los Estados Unidos lo manejan como dos modelos de gobierno. Y aquí tenemos que irnos a la parte de que siempre hay históricamente dos definiciones de gobierno: el gobierno de izquierda y el gobierno de derecha. Y vamos a traerlo aquí al país. ¿El gobierno actual es de derecha o de izquierda? A ver, quisiera escuchar su participación. Todo lo que escuchan en la tele, iba a decir en la radio, pero no creo que escuchen radio ustedes. Lo que ven en internet es un gobierno de izquierda. Y hay un partido en particular que se identifica como un gobierno de derecha aquí, que es el famoso PAM. ¿Qué diferencia tiene un partido de izquierda con uno de derecha? Más o menos, cuando escuchan que alguien es un gobierno de izquierda, ¿qué entendemos? ¿Qué se entiende por un gobierno de izquierda? Que busca las libertades y busca fomentar las garantías individuales de las personas como individuos. Es decir, le busca atribuir y darle a las personas el poder de decidir sobre muchas de las cosas que implican al individuo. Un gobierno de derecha lo que hace es centralizar esas decisiones y es el Estado, el gobierno, el que toma las decisiones. Por ejemplo, aquí en México, yo creo que prácticamente el 90% de la gente cree que los abortos deben ser legales, en general. ¿Qué haría un gobierno de derecha? Haría hasta lo imposible por darle apertura a ese tipo de libertades de las personas. Y tomaría la decisión como Estado, a lo mejor de decir, ok, sí lo pueden hacer, pero bajo esas circunstancias. O saben que sí lo pueden hacer, pero no va a ser completamente gratuito. O sea, en la derecha lo que busca es un sistema conservador, tanto de la política, de la economía y de todas las cosas. Para Rousseau, decía, el único régimen legítimo que yo propongo es la república, aunque decía, hay gobiernos legítimos que están establecidos por muchos años. La monarquía es un gobierno legítimo, es un gobierno que emana de un sistema político de miles de años. Pero decía, yo propongo que sea la república, ¿ok? En resumidas cuentas, vamos a ver tres tesis fundamentales de Rousseau. Y aquí quiero pedirle, por favor, que me ayuden, los que tienen audio, por favor, que me ayuden con la lectura. El primer punto. A ver, Guillermo, ¿tienes audio, Guillermo?
¿Cuál es el primer punto? Las tesis fundamentales de Rousseau. Una de las tesis fundamentales de la teoría de Rousseau es el pacto social obliga al hombre a ser libre en una sociedad porque sus derechos civiles son respetados. Correcto, muy bien. Entonces, en función de todo lo que hemos estado comentando, yo creo que queda bastante clara esta idea. A diferencia de lo que otros decían, dice Rousseau, sí quiero ser una sociedad civil, pero que se me respeten mis derechos y ahí no hay ningún problema. Esa es la idea original que tenía Rousseau. Segundo punto, Sinaí, por favor. El segundo punto, Sinaí. Tiene audio Sinaí. Si no, Carla. A ver, Carla. Un gobierno es legítimo si en él predomina a la voluntad de todos. Correcto, muy bien. Si la mayoría de las personas votó por ese gobierno, es legítimo. Probablemente ustedes no lo recuerden, pero en el 2006, aquí en México, hubieron unas elecciones en la que resultó ser electo el famoso Felipe Calderón Hinojosa, ese que le pegó al avispero de los narcotraficantes y hasta el día de hoy no termina ese problema. Bueno, en esa época compitió por la presidencia el que actualmente está en el gobierno, el famoso Andrés Manuel López Obrador. Y él argumentó en esa época que el gobierno, que fue un fraude así terrible. Y él decía que era el gobernador o el gobierno ilegítimo, ¿ok? Que era el gobierno ilegítimo y que él era el legítimo. ¿Por qué decía que él era el legítimo? Porque desde su punto de vista, él había recibido la gran mayoría de los votos de la gente y que le habían robado la elección. Eso es lo que le da legitimidad. En la época de Rousseau, no de Rousseau, de Montesquieu, ¿se acuerdan qué era lo que le daba legitimidad a un gobernante, independientemente de lo que opinara la mayoría de la gente? Era siempre el Parlamento. Exactamente, era el Parlamento. Ahora, en la democracia, en la república, el Parlamento puede decir mil cosas. El Parlamento, de hecho, sigue leyes que están influenciadas o que están establecidas en función de lo que la mayoría de los votantes hayan dicho. De hecho, por ejemplo, si muere un presidente en la parte, eh, creo que antes de la mitad de su gobierno, entra interinamente un presidente, quizá el secretario de gobernación, e inmediatamente se convocan a elecciones para elegir a otro presidente. Si muere en la parte final, termina su gobierno un interino. Pero lo que se busca siempre es que predomine la voluntad de todos, porque eso le da gobernabilidad. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, que después de las elecciones, en vez de que se quede Andrés Manuel, se hubiera quedado el famoso Bronco? ¿Se acuerdan qué decía el Bronco que iba a hacer? Que le iba a cortar las manos a la gente. Imagínense que le hayan dicho a la gente, ¿saben que el Parlamento dice que como ustedes se andan peleando, vamos a poner aquí al Bronco de presidente? No va a haber gobernabilidad porque la mayoría de la gente no está de acuerdo con su gobierno. ¿Ok? Bien, esta es la parte ideal. Sin embargo, otro de los puntos, otra de las tesis fundamentales de Rousseau, tenía que ver con un concepto. Este concepto es este: la fuerza no hace al derecho. Cualquier gobernante que esté utilizando la fuerza, como lo hacían los monarcas, como lo hacían los déspotas, los emperadores
y como actualmente lo hacen muchos de los dictadores que existen en el mundo. De hecho, creo que en África todavía hay personas que no son emperadores, pero son dictadores. En Asia todavía hay. Dice, si esa es la manera de gobernar, a eso no le podemos llamar derecho. No le podemos llamar derecho público porque es evidente que la mayoría de la gente no está de acuerdo con ese sistema. ¿Ok? Y un ejemplo de esto es el ejemplo de Augusto Pinochet. ¿Se acuerdan de dónde era Augusto Pinochet? ¿De dónde es Augusto Pinochet? Es un dictador más o menos de la época contemporánea, de estos tiempos. ¿De dónde será? Pueden buscarla ahí rápidamente. Augusto Pinochet. Hace poco murió, pero lo estuvieron, estuvo es de Chile, correcto, Alejandra. Estuvo, creo que incluso hasta en el Tribunal de la Haya por genocidio, por matanza de enemigos políticos. Entonces dice Rousseau, este obviamente es un ejemplo de la actualidad. Cualquier gobierno que aparentemente esté manteniendo bajo control las cosas en un país, pero que lo haga con base a la fuerza, la represión, la violencia, no está viviendo bajo un derecho. Por eso a veces hay una definición, y creo que con esto lo van a entender mejor. Cuando, por ejemplo, aquí en México hay ya ven que hay temporadas donde están matando a mucha gente, han asesinado a candidatos, a políticos, a los estudiantes famosos. ¿Se acuerdan del septiembre? Creo que de hecho creo que fue el 29, ¿verdad? De septiembre de hace, pues ya tiene bastantes años, yo creo que ya tiene más de 10 años o 10 años, los famosos Ayotzinapa. Este, lo primero que dice la gente es que no estamos viviendo en un estado de derecho, porque vivir bajo un estado de derecho es un estado en el que se obedecen las leyes y el gobierno tiene todo bajo control. Y cuando no se vive en estado de derecho es porque no hay un control de nada, es cuando la gente delincuente es la que normalmente controla las cosas. Así que al final, aquí en negrita y en letra grande, dice la propuesta de Rousseau es que el hombre pueda ser libre en una sociedad civil, solo porque participa voluntariamente en las decisiones fundamentales del gobierno, que como ya vimos, puede esto ser o resultar en muchas ocasiones en que lo que muchos digan no necesariamente sea lo correcto, pero estamos participando. Piensen ustedes en este ejemplo. A ver, ahí te les pongo el ejemplo. Nada más para quitar esta página, nada más les voy a comentar esto último. Dentro de las propuestas está que el legislador es la persona que estatuye la ley antes de que exista el Estado. Recuerda que hay leyes generales y esas leyes particulares, cuando el legislador ya la forma, es decir, cuando hace una constitución, entonces el Estado ya tiene forma. Mientras tanto, si no hay una constitución completa, el Estado todavía está así como que al aire. Por eso cuando, por ejemplo, se independizaban los países, ¿qué era lo primero que hacían? Cuando un país se independizaba, ¿qué era lo primero que buscaban hacer para ya darle forma al Estado? Buscaban hacer una constitución. Aquí en México estaba la constitución de 1824, en la época de Iturbide, creo. Y cuando ya México quiso ser realmente independiente, hicieron una constitución de 1857. Ahí estaba el famoso Benito Juárez, en la que buscaban literalmente convertir a México en un país completamente independiente, que ya no, valga la redundancia, que ya no dependiera
de España. Entonces les iba a poner un ejemplo ahorita que se me está yendo en este momento. Lo hubiera yo dicho hace un rato, ya estoy quedando viejito, ya se me olvidan las cosas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Te recuerdo el ejemplo, no sé por qué no se los dije. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí sobre Rousseau. ¿Quedaron confundidos o quedó claro? Todo tiene que ver, recuerden, inicialmente con un cambio en la idea original de cómo era antes a cómo estaban planteando estos personajes. Se me fue la idea, tengo mente de teflón. Lo debía apuntar. Se me ocurrió en este momento y quería ponerles el ejemplo. A ver, voy a ver aquí la presentación para que yo me acuerde. A ver. No, no me acuerdo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Guillermo, Sinaí, ¿quién se fue? Ah, creo que se fue Alejandra. Creo que se fue su internet. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a contestar 3 preguntitas sobre Rousseau y ahí se me va a acordar la pregunta del ejemplo que les quería poner. A ver, vamos a contestar aquí algunas preguntas. Vamos a contestar. Pueden contestar por medio del chat y yo lo leo para que los que escuchen la clase grabada sepan que lo que se dijo, porque no se ve el chat en la grabación. Bueno, entonces dice lo que leí hace un ratito. A ver, Guillermo, dice la pregunta 2. Según Rousseau, la asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades sin perder su libertad se denomina. Aquí una aclaración rápidamente. Una aclaración. Tuve un flashback aquí por, y mencioné eso que es el derecho público, pero no es el derecho público. Estaba yo viendo, me confundí porque vi el repaso de uno de ustedes que me mandó y me quedé así pensando, no, eso no es el derecho público, pero como lo vi ahí, agarré abrí mi teléfono y busqué uno de los repasos, abrí uno de ustedes y vi que decía derecho público. No es el derecho público. ¿Qué es? La asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades. ¿Qué será? Sinaí, Guillermo, Jimena, Alejandra, Carla, ¿qué será? Exactamente, Guillermo, es el contrato social. ¿Cómo va a ser el derecho público? Es el contrato social, fe de ratas, fe de ratas. Así que hay uno de ustedes que me mandó su repaso ayer que no lo puso bien. Y mientras me fío con la finta. Pregunta 3. A ver, Sinaí, puedes poner en el chat, Sinaí. Y cualquiera de ustedes lo puede poner o lo puede decir con audio. ¿Cuál de las siguientes opciones señala la fuente del derecho según Rousseau? Es decir, para que haya un Estado de Derecho, ¿qué tiene que haber? Para que haya un Estado de Derecho, ¿qué tiene que haber? La costumbre lo moral, el gobierno legal, la fuerza pura o el valor ético. Nada más como un poquito de spoiler. Esto del valor ético lo vamos a ver hasta que lleguemos a los últimos. Aquí lo ético era lo último que le pasaba por la mente. En términos de que si está bien o está mal, la ética como definición no era algo precisamente que pensáramos. Correcto, Sinaí. Tiene que haber un gobierno legal. Tiene que haber un gobierno legal para que se diga que se está ante un Estado de derecho. La pregunta 4. A ver, Sofía. La dictadura de Pinochet utiliza la represión y la violencia para imponer al pueblo sus intereses.
Sin embargo, no por ello el pueblo está obligado a someterse dócilmente. De acuerdo con esas ideas de Rousseau, en el párrafo anterior se pone de manifiesto que la unidad hace la fuerza no hace el derecho, el valiente lo es hasta que el cobarde quiere, o el tirano existe mientras los siervos no luchen. Ok, no te preocupes, Alejandra, no te preocupes. Tal vez a ratito puedas ver el video completo. La D, dice Sofía, la D, el tirano existe mientras los siervos no luchen. Tiene sentido en función con lo que dice el párrafo, pero la idea original, el concepto estamos buscando. ¿Cuál sería los demás? Que aunque hay un gobierno que esté ahí asentado, que esté gobernando, mientras no lo haga con el consentimiento, se cumple una tesis de Rousseau. La tesis es, muy bien Sinaí, muy bien Guillermo, es que la fuerza no hace el derecho. La fuerza no hace el derecho. El derecho es como que el consentimiento de hacer algo. Muy bien. Vamos a brincarnos aquí porque esto vamos a terminar de contestar mañana. La 22 dice, según Rousseau, la voluntad general se expresa a través de... Esta pregunta es un poco capciosa. A través de la voluntad general se representa, perdón, o se expresa a través ¿de qué será? Hay dos que pueden ser, las asambleas, el gobernante, y si lo completamos, los dos pudieran casar perfectamente, pero es una respuesta, la que está correcta. ¿Cuál pondrían ustedes? A ver, a ver. A ver quién está por acá. Vamos a escuchar a ver, en el chat lo pueden poner si quieren, no tienen que hablar. A ver, Carla, ¿cuál sería? La voluntad general se expresa a través de qué cosa o qué cosas. A ver, la D, a través, efectivamente, a través del voto. Pero perfectamente pudimos haber dicho a través de las leyes. A través de las leyes. ¿Ok? Sin embargo, miren, esto es, por decirlo así, la estructura. La voluntad general se refleja o se expresa a través de elegir a los legisladores o a algún parlamento para que estos hagan las leyes. Así que el primer paso que debe haber antes de llegar a este punto es el voto. Entonces, la voluntad general se refleja a través del voto y son los representantes, y ahí les voy a dar la respuesta a una de las preguntas que está aquí en el repaso, los que estatuyen las leyes para formar ya el Estado de Derecho. ¿Ok? Son esos los que estatuyen las leyes para formar luego el Estado ya conformado como un Estado de Derecho. Así que efectivamente. Y nada más una aclaración, cuando Rousseau hablaba del voto, creo que se los decía yo el otro día, no mencionaba o no pasaba por su mente el voto, por ejemplo, de personas menores o de personas de 18 años para arriba, ni tampoco que participara cualquier persona o incluso las mujeres, no. Para ellos el voto o la voluntad general era de los sectores más importantes de la sociedad.
Más adelante vamos a ver cómo eso fue evolucionando hasta que uno que se llama Stuart Mill dijo, oigan, las mujeres tienen que votar también, vamos a fomentar la participación de las mujeres, ya en el siglo XX, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Traten, por favor, ya todas las preguntas. ¿Cuántas preguntas son de este repaso? Son 28. Yo siempre pongo, cuando hemos estado repasando algo por varias clases, siempre pongo este reto, ¿ok? Pueden hacerlo desde hoy y mañana en clase nos vamos a conectar para revisar, para resolver dudas. Pero siendo que el material que les tengo dado creo que es bastante explícito para este tema, es bastante, prácticamente lo que se hizo fue pegar el cuestionario en una presentación. Quiero pedirles, por favor, que hagan un esfuerzo por repasar todo ese material para que prácticamente todos tengan todas las respuestas buenas. Recuerden que en esta materia vamos a tratar de trabajar para tener un 10. Aquí les voy a poner datos importantes de Rousseau. Se los voy a mandar aquí para que lo tengan a mano. ¿Ok? La meta va a ser fallar la menor cantidad. Obviamente la meta es ninguna, pero puede ser una o dos. Así que no lo contesten, contéstenlo así con mucho detenimiento. Y repito, los que vayan a ver la clase grabada, terminando, por favor, si no me han solicitado este material del que estoy hablando, me lo pueden solicitar. Y apenas lo terminen, chequenlo muy bien, no me lo envíen todavía. Mañana, después de que chequemos cada una de las respuestas en clase, vamos a ver cuántas buenas obtuvieron. Y vamos a anotar si hubo alguna pregunta en particular donde a todos les falló, o si hay alguna pregunta que ustedes consideren que debería ser otra, que sienten que no cuadra con la que yo les estoy comentando, y con mucho gusto lo revisamos textualmente en el material. ¿Ok? Para que nos quedemos conformes, y si revisan el material y ustedes tienen la razón, pues ¿qué voy a hacer más que reconocer mi error, verdad? Y cambiar ahí delante de ustedes la respuesta correcta. Pero dudo que pase. Ya nos enfrentamos a los más feroces estudiantes que nos han cuestionado todo y hemos tenido que cambiar algunas cosas, pero no tantas. Así que esperemos que con ustedes también nos pongan a prueba con este asunto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Yo voy a decir que hoy terminamos la segunda semana. No, si es jueves todavía. Mañana terminamos. Dale, vale. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pueden, por favor, empezar a contestar el repaso. Y cualquier duda, estamos aquí por medio del grupo de WhatsApp. Saludos a todos. Nos vemos hasta mañana. Hasta luego, maestro. Hasta luego.